Buenos días, estimados alumnos del curso Estado, Partidos y Sociedad Civil. Este es nuestro tercer audio en el que voy a intentar responder a las muchas y muy interesantes preguntas que me enviaron, cosa que les agradezco. Antes de entrar a esas preguntas, que va a ser nuestra actividad puntual, quisiera empezar con un par de introducciones. La primera es muy simple. Quisiera solo llamarle su atención a la muy atractiva ocasión que estamos teniendo de leer en este curso a quienes son considerados los clásicos de la materia. Estamos hablando en particular de Ostrogorsky, de Michels y de Weber, que son los primeros que les tocó en suerte ser unos testigos privilegiados y unos testigos implicados del nacimiento de un fenómeno empírico por entonces absolutamente nuevo, absolutamente para algunos de ellos como Ostrogorsky desconcertante, para algunos de ellos como Michels esperanzador y que sin embargo después va a terminar siendo muy decepcionante. Estamos ante esa ocasión de poder leer las primeras impresiones que estudiosos, sociólogos, en este caso, tuvieron al observar, al ver de cerca esta mezcla de alcances, posibilidades, pero también problemas y defectos con las que estas organizaciones nacieron. Esto es muy interesante porque mucho de los problemas y debates que los partidos el día de hoy, 3 siglos después, siguen teniendo, derivan de esta mezcla, de esta hibridez, de esta ambivalencia constitutiva de virtudes, pero también límites, de ventajas y algunas posibilidades instrumentales a favor, por supuesto, de la propia democracia, pero también defectos, también tentaciones, diría Ostrogorsky, tentaciones de corrupción, diría Michels, tendencias a la oligarquía. Esto es, insisto, muy apasionante porque nos deja ver que si los primeros que estudiaron a los partidos nos hacen saber, nos comunican que los partidos son esta mezcla apasionante de virtudes y vicios, entonces una reflexión que nos debe quedar, que nos heredan, es que no es cierto que haya habido alguna suerte de etapa adánica, es decir, una edad de oro, donde los partidos durante su nacimiento, su infancia y su primer desarrollo hubieran sido unas organizaciones ideales, casi épicas, casi sin manchas, casi sin problemas, y que solo generaciones muy posteriores, de los años 60, 70 en adelante, y para nuestra desgracia, nosotros somos las generaciones que nos ha tocado ver el decaimiento de los partidos o la etapa más oscura de ellos. Insisto, esto no se sostiene cuando uno lee a los clásicos y encuentra en ellos que la receta para algunos de ellos sería eliminar a los partidos por lo tremendamente corruptos, caóticos y viles que pueden llegar a ser. Esta es la perspectiva que los clásicos nos ofrecen. Un clásico, diría Borges, un clásico entre los clásicos, es un libro o un autor al que las generaciones vuelven fervorosamente y con alguna enigmática fidelidad. Este es el caso de estos 3 primeros autores que les mencioné, que es algo así como la santa trinidad del estudio de los partidos, Ostrogorsky, Michels y Weber. Habiendo escrito hace 3 siglos, han pasado 3 siglos y distintas generaciones seguimos, volvemos y reiteramos su lectura porque encontramos en ellos no las respuestas, sino las preguntas, los dilemas, las sospechas, las conjeturas, los enigmas inmortales
de esta materia de estudio. Enigmas inmortales porque son enigmas constitutivos, congénitos, viene junto con pegado, perdonen la expresión coloquial. Los partidos políticos son partidos que hacen política, y al hacer política moderna, la política moderna implica una ambivalencia, una dualidad, es decir, así como implica cierto progresismo y ciertas ideas y ciertos programas muy nobles y logrados y democráticos, nos guste o no, lo aceptemos o no, viene con ello también una suerte de cara oscura, el lado oscuro de la luna, diría Pink Floyd, que tenemos que saber, entender y discutir junto con el lado virtuoso, porque precisamente el lado virtuoso y el lado vicioso conforman la política, y la dignidad de la política supone entender sus dos caras. Bien, hasta aquí con esta primera introducción, subrayando la importancia de los clásicos. Antes de entrar a sus preguntas, voy a hacer una segunda introducción un poco más larga, porque voy a hablar de unos aspectos básicos que hilan a todos nuestros clásicos, que plantean temas que los clásicos abordaron, y que incluso, aunque ahorita no me refiere directamente a sus preguntas, al charlar sobre esto, ustedes empezarán a presentir cómo algunas preguntas empiezan a tener respuesta. Además, esta introducción la quiero hacer porque de esta manera vuelvo a subrayar el hilado, la secuencia que tenemos con lo que hemos venido viendo, una secuencia que es tanto cronológica como temática. Bien, empiezo rápido. Duverger es un libro que leyeron, otro clásico, un libro publicado originalmente en francés en 1951, y que al empezar a leerlo se topan ustedes con una pregunta y una sentencia muy clara, muy lúcida, y que sigue siendo importante, una premisa. Dice Duverger, ¿por qué, pongámoslo así, hasta 1850 no teníamos partidos políticos, si entendemos por partidos políticos organizaciones burocráticas modernas, ideológicas y con ciertas características? De 1850 hacia atrás, esas organizaciones que Duverger va a explicar en su introducción con ciertas características, no existen. Pero hacia 1950, es decir, el año en que Duverger está terminando de escribir su libro, porque este se va a publicar en 1951, hacia 1850, 100 años después, los partidos políticos existen, son comunes, y además han redefinido la democracia, convirtiéndola en una democracia partidaria. La pregunta es interesantísima. ¿Qué pasó? ¿Por qué en estos años, en estos momentos, en estos 100 años, digamos así, qué condiciones sociales permitieron la existencia, el florecimiento y el desarrollo de organizaciones que de 1850 hacia atrás no existían? ¿Sí? Entonces, es un tema muy interesante. Decía con Duverger que estos partidos habían florecido, nacido, evolucionado y redefinido la democracia, convirtiéndola en democracia partidaria. Por ahí podemos empezar a recuperar de dónde venimos. Recuerden ustedes, ya lo vimos, que con Sartori nos enteramos que precisamente en la segunda mitad del siglo XIX se van a empezar a dar estos procesos de reforma electoral, que a su vez son el reflejo de democratizaciones en la sociedad. Porque esas reformas electorales, que van a consistir en el tránsito muy gradual, muy lento, de sistemas electorales censitarios, a esto les llamamos sistemas electorales donde se consideraba en algunos países que incluso menos del 1% de las personas podían votar y ser votadas. Esos sistemas electorales censitarios van a empezar a ser cuestionados, porque la idea de que deben ampliarse para favorecer la participación política de más personas, pues es una idea de la democracia que empezará a cundir, que empezará a expandirse en ese tiempo. Con Sartori también
nosotros sabemos, en un caso de muchos, ponemos un caso para particularizar, el caso paradigmático de Inglaterra, que precisamente en esa segunda mitad del 19 se van a dar dos reformas electorales. Una había empezado en 1824, antes, una se va a dar en el 67, otra hasta el 85, que van a poquito a poco ampliar el demos, la base de personas que puedan participar en la política. También sabemos en este curso, y lo han visto en otro, que esto también lo podríamos medianamente interpretar a partir del esquema de Marshall. Se recordarán aquella idea de que los derechos políticos empiezan a demandarse, a reclamarse, a obtenerse. Uno de esos derechos políticos muy importante es votar, que más número de personas puedan votar, pero no solo votar, formar partidos, formar asociaciones, el derecho precisamente de asociación, de expresión, de disidencia política. Esas ideas podemos situarlas no en el siglo XVI, XV, sino precisamente en el siglo XIX y concretamente en su momento que empieza como de una ascensión que ya no va a tener retroceso en la segunda mitad del XIX. También sabemos con Sartori que en esos momentos de ascensión democrática, el Estado, que originalmente era un Estado absolutista, que después empezó a ser una monarquía mixta equilibrada y que después empezó a ser una monarquía parlamentaria, todavía en ese momento, antes de las extensiones de los sufragios, todavía no es una democracia popular. La democracia dentro de la monarquía parlamentaria se considera que juega el papel de formar o permitir que algunos miembros lleguen a la Cámara Baja. Pero si se fijan, todavía monarquía parlamentaria no es igual a monarquía democrática o a democracia popular. Lo que quiero decir con esto es que en la historia hemos tenido democracias no populares, no universales, no partidarias. Durante mucho tiempo hubo democracias censitarias, democracias restringidas, democracias con juegos limitados a las élites. El quiebre de esas democracias restringidas a democracias irrestrictas, es decir, democracias indiscriminadas, donde cualquier persona, independientemente de su condición social, propiedad, género o nivel educativo, pueda participar políticamente, ese quiebre no es un quiebre de la noche a la mañana, no es una reforma electoral que cambie todo el escenario. Son varias reformas electorales que se van a dar gradual y dificultosamente y que van a tener como significado mayor que esas reformas electorales son el reflejo de lo que vamos a llamar la aparición de las masas en la política, la escenificación política de las masas, el hecho en concreto de que las masas antes excluidas logren, mediante luchas, revueltas, negociaciones, pactos, cálculos, distintos tipos de estrategias, logren los derechos que les permitan aparecer en la política. Claro, como son masas, vean la diferencia, van a aparecer en la política no bajo el argumento de estar compuestas por individuos notables, de calidades individuales superiores, porque esos son los argumentos de las élites, de los notables. Las masas son masas, no tienen esa condición. Su condición es otra. Su condición es su poderío, no cualitativo, pero sí cuantitativo. El ser muchos y el poder empujar a una situación en donde políticamente, en términos modernos, dejará de ser viable argumentar excluir a los muchos. Durante siglos,
Eso fue natural, la exclusión de los muchos, porque los muchos no están preparados, porque los muchos no tienen educación, porque los muchos no tienen una consistencia moral, espiritual, porque los muchos son incontinentes. Lo cual, con ese argumento, si lo aceptábamos, estábamos aceptando, entonces la política tiene que ser de los pocos, de los aristócratas. Por fortuna, uno pensaría, si uno es un demócrata, por fortuna ese argumento aristócrata, excluyente, empezó a perder peso, porque los muchos se ganaron, insisto, además de negociaciones, componendas y prácticas, y el hecho de que el sistema electoral ampliado y la democracia misma haya sido también, entre otras cosas, una válvula para evitar las revoluciones, no perdemos de vista que llegar a esas negociaciones supuso muchísimos movimientos populares y muchísimas represiones, donde las fuerzas del viejo régimen, como controlaban los ejércitos y las fuerzas y las policías públicas, acribillaron a muchísimas personas que luchaban por sus derechos a la huelga, a la sindicalización, a la formación de partidos, etcétera. Esa es una historia muy larga que ahorita no vamos a dar, no es el tema de los clásicos. El tema de los clásicos es mostrarnos sus primeras y muy lúcidas reflexiones sobre lo que está pasando con la transición a la sociedad de masas. Eso es lo que está ocurriendo a finales del siglo XIX y de lo cual la ampliación de los sufragios electorales es un reflejo. Como proceso, porque insisto, esto no es de la noche a la mañana, este proceso de ampliación electoral, este proceso de participación de la masa, este proceso de la construcción de lo que va a ser democracia de masas, es un proceso que, arrancado a finales del XIX, va a terminar de concluirse hacia los años 20, que va a ser el momento en esos años 20 que es el periodo de entreguerras, donde finalmente las ampliaciones del sufragio van a ser mayores. Porque esas primeras ampliaciones de la segunda mitad del 19, bueno, era pasar al 8% de personas que puedan votar, quizá al 20%, quizá al 25%, y era lo máximo. Pensar en la universalización, y universalización entre comillas, es algo que se va a dar solo entre guerras, solo en esas primeras 2 décadas del siglo XX. Y decía universalización entre comillas porque todavía no están contempladas las mujeres y todavía no están contempladas en algunos países como en Estados Unidos los negros o las minorías raciales. Pero ya es un proceso que, iniciado a finales del XIX, felizmente va a ser un proceso irreversible. Fíjense cómo va a cambiar el sentido de lo común. Para nosotros, en el siglo XX, los que lo vivimos, y ahora en el XXI, lo normal, lo natural, lo común es que todas las personas, independientemente de su estudio, calidad, trabajo, lecturas, entre comillas, inteligencia, tengan el derecho a participar en lo político. Somos hijos de ese espíritu de igualación democrática. Pero ese espíritu de lo común no lo podemos ver ni observar hasta la segunda mitad del XIX. Durante siglos y siglos, el espíritu más común era la naturalización de la desigualdad. Solo los más ricos, los más notables, pueden hacer política. Las masas son ignorantes. Las masas no están educadas, así que tienen que ser guiadas por las élites aristocráticas. Insisto, por fortuna, esa idea de miedo a la masa, esa idea de rechazo a la mayoría, eso que se llama una pulsión antirrepresentativa, que las masas no tengan de representación política, es algo que vino cambiando con la entrada de la sociedad de masas, con la aparición y la construcción de la democracia de masas. Ahora, para poder hacer funcionar una democracia de masas, va a ser
indispensable la creación de un instrumento, una organización funcional e instrumental a ese objetivo. Eso van a ser los partidos políticos. Por eso los partidos políticos van a ser el puente, la conexión que nos va a permitir funcionar en una circunstancia absolutamente nueva, que es la aparición, insisto, del Estado moderno democrático. Por eso diría Weber, los partidos políticos son hijos y a su vez son la causa de la democracia de masas. Democracia de masas para nosotros va a ser un sinónimo de democracia partidaria. Son los partidos políticos los que permiten la viabilización de la democracia de masas, porque son ellos los que se crean para organizar, canalizar, darle expresividad a todo lo que estaba por afuera de los parlamentos del siglo XIX. Los parlamentos del siglo XIX, ya lo saben ustedes, dentro de lo que se llamaban monarquías parlamentarias, todavía no eran parlamentos populares o democráticos. Eran parlamentos con muchas barreras para que siguieran llegando ahí solo las clases altas. Poder crear una organización que permita el acceso a esos parlamentos de las masas excluidas, ese es el significado, el logro de los partidos políticos, que al ser este puente de ingreso al Parlamento y por lo tanto a las zonas del Estado, va a ser un puente entre una nueva sociedad civil, porque la sociedad civil ya va a ser la sociedad civil de todos los sectores sociales, donde se admita por primera vez a los sectores pobres, bajos, excluidos, y el nuevo Estado, porque el nuevo Estado ya no va a ser el Estado representativo solo de los sectores privilegiados. Ahora tendrá que ser, por ser un Estado democrático y masivo, representativo de una sociedad civil ampliada. Los partidos políticos nacen de la sociedad civil como organizaciones privadas, es decir, creadas y automantenidas por los miembros de la sociedad civil para fungir como puente hacia un nuevo tipo de Estado que con la sola aparición de los partidos se va a ver reconfigurado. Por eso hablamos de, insisto, democracia de masas, Estado democrático, democracia partidaria. Ahora, este es el suceso histórico. ¿Cómo leemos ese suceso histórico? Es decir, ¿cómo lo estudiamos, lo analizamos, lo interpretamos, lo evaluamos? ¿A partir del puro y único aplauso, fabuloso, genial? ¿O a partir de la pura condena, esto es un desastre, el mundo se va a pique, el pasado era mejor? Esas tensiones, esas ambivalencias, esos como análisis necesariamente de claroscuros, el cambio que estamos diciendo es mejor o peor. Como difícilmente podemos plantearlo así blanco o negro, lo que tenemos son analistas del cambio, que van a ser nuestros clásicos, que estando en ese momento van a poder observar precisamente esta condición ambigua de lo que está sucediendo. Se están logrando progresos que tenemos que entender como progresos democráticos inevitables y con los cuales incluso habría que reconciliarse. Eso planteaba, por ejemplo, Weber. Pero no podemos dejar de observar que con estos progresos vienen ciertos problemas, porque sería ingenuo pensar que todo fueran avances y que estos avances no tuvieran costos. También sería muy pesimista pensarlo al revés, que todo fuera un desastre y que la política de los hombres honorables del siglo XIX fuera absolutamente superior y que lo que estaba pasando entonces al ingresar las masas a la política fuera un desastre. Esa conjunción tensa, conflictiva, de avances y límites, progresos y retrocesos, virtudes y vicios, es lo que los clásicos nos van a ofrecer. Pero a partir de ahí, y de esta primera idea creo que más o menos la podemos entender, no es raro entonces que los propios diagnósticos de los clásicos no sean homogéneos.
porque finalmente, como nosotros lo haríamos el día de hoy, son observadores que observan desde algún lugar, que observan desde alguna teoría, que observan desde algún enfoque. No pueden observar de manera, digamos, virginal, sin ninguna idea previa, y no pueden reflejar las cosas de manera 100% objetiva, sin que su propia perspectiva o su propia ideología se inmiscuya en el análisis. ¿Sí? Entonces, ya planteamos que en esta primera idea estamos hablando de un cambio histórico, una coyuntura realmente muy importante, la transición a la política moderna, al Estado moderno, y dentro de esta primera idea acabamos de plantear que los clásicos son los observadores privilegiados y que no podemos esperar otra cosa que unos análisis contrastantes, ambiguos, diferentes entre sí, porque no tendrían por qué pensar lo mismo. Nadie ve el mismo fenómeno de la misma manera, ¿de acuerdo? Si nos reconciliamos con ese contraste, podemos entonces apreciar que lo más rico de estos clásicos es que no nos den una receta homogénea, sino que nos planteen distintos y a veces contrastantes y a veces hasta opuestos niveles de discusión. Así que voy para cerrar esta introducción, simplemente enfatizar estos coloridos diferentes en los clásicos. Ostrogorsky les decía, hay que saber leer a los clásicos, desde dónde están escribiendo. Ostrogorsky es un personaje del viejo régimen. Ya eso nos dice algo. Está lejos de las luchas obreras, está lejos de los movimientos sindicales, es un personaje convencido de que el régimen censitario es mucho mejor que el régimen ampliado universal. Ya entrando en esto, voy a aprovechar para responder dos preguntas que aquí hay de Ostrogorsky. Por ejemplo, hay una pregunta que me decían, ¿qué pensaba Ostrogorsky acerca del sistema electoral? Aquí va la respuesta. Ostrogorsky pensaba que la ampliación democrática del sistema electoral, es decir, el tránsito del sistema restringido y censitario al sistema democrático, para él era un mito. Un mito. Era un engaño, era una mentira grandilocuente. Era una manera de engañar a los bobos, así lo planteaba Ostrogorsky, porque básicamente lo que decía es, no es cierto, por eso para él era un mito, que por el hecho de que estadísticamente más personas voten, el resultado de la votación sea mejor. Vean cómo con esa idea ya Ostrogorsky se posiciona desde un lugar muy específico. Para los demócratas, el hecho de que toda la gente que estaba prohibido que votaran pudieran votar era un triunfo, porque se había conquistado un derecho. Ostrogorsky lo ve desde un lugar de mucho escepticismo y dice, sí, pero la sola victoria estadística cuantitativa no supone que el resultado sea sustantivamente mejor. Y muchas veces, esto es lo que va Ostrogorsky, lo que plantea es lo contrario. Muchas veces las mayorías electorales, o más bien diría Ostrogorsky, siempre las mayorías electorales eligen peor que las minorías electorales. Claro, Ostrogorsky dice eso porque él es parte de la minoría electoral y porque como un hombre del siglo XIX piensa que es mejor que muy pocos pero muy instruidos escojan. ¿Sí? Entonces, esta es una mirada de Ostrogorsky de un liberalismo muy conservador. Ostrogorsky está en contra de la universalización del sufragio porque ve nada más problemas y ve costos ahí. A pesar de que es de un conservadurismo muy rancio, muy propio del aristócrata que le da miedo a las masas, Ostrogorsky sostiene un argumento muy propio de esos años. Es un argumento que va a durar hasta la primera mitad del siglo XX en los estudios de movimientos sociales. Y es el argumento de que en las masas los individuos se despersonalizan, los individuos dejan de tener libertad, dejan de tener una opinión propia porque sigan a las masas. Los individuos, coloquialmente, para decirlo mal y pronto, se aborregan en la masa. Los individuos se invisibilizan en la masa. En la masa las personas son capaces de hacer cosas
que no harían de manera individual, porque la masa los protege. Ese miedo a las masas, evidentemente no lo puede tener las personas que forman parte de la masa. Ese miedo a las masas es un miedo que siempre han tenido las clases altas, porque en el fondo el miedo que tienen es que las masas se lleguen a organizar y lleguen a tematizar el problema de la distribución de la riqueza. Las masas organizadas no le gustan, nunca le han gustado ni les gustarán a las élites. Aquí solo estamos hablando del caso concreto de Ostrogorsky y de las razones que, aunque nos puedan parecer conservadoras, no dejan de ser razones que podemos entender si entendemos la perspectiva desde la que Ostrogorsky lo está planteando. ¿Qué rol juega el ciudadano para Ostrogorsky? Otra pregunta. Bueno, Ostrogorsky plantea un ciudadano activo, ilustrado, un ciudadano educado, un ciudadano político, que para que tenga esas características no puede ser un ciudadano común, sino un ciudadano elitista, un ciudadano propietario. Para Ostrogorsky, siempre y cuando entendamos ciudadano como el que tiene propiedad y estudios, es decir, las clases altas, si fuéramos generosos con Ostrogorsky diríamos quizá Ostrogorsky estaba dispuesto a aceptar un 8% de ciudadanía, y si el 92% del resto de un país lo excluimos, ese ciudadano es muy importante. Ahí está otra vez un poco. Ostrogorsky es un personaje que, al estar a caballo entre el viejo régimen y el nuevo régimen democrático, es el caso del aristócrata que ve en el cambio crisis, ve el cambio como decadencia y se aferra a las pautas del viejo régimen. ¿Qué régimen político es el que prefiere Ostrogorsky? Otra pregunta. Respuesta muy simple. Despotismo ilustrado. Eso es lo que les decía de dónde leer a Ostrogorsky. Él, como hace una crítica durísima a los partidos, hay mucha gente que le encanta Ostrogorsky porque dice, es que parece que está viendo al Peje, parece que está viendo a Fox, parece que está viendo a Calderón, a los políticos actuales. Él propone desaparecer a los partidos. Y la gente lee eso y comete a veces el error de leer a Ostrogorsky como si Ostrogorsky fuera un radical demócrata y estuviera a favor de una democracia pospartidaria. Es decir, sin partidos, más allá de los partidos. Nada que ver. Ostrogorsky está en contra de los partidos porque está en contra de la democracia. Porque los partidos han provocado democracia de masas. Y lo que llega a decir tranquilamente en alguna de sus páginas es: no hay mejor gobierno que el despotismo ilustrado, donde hay un déspota, pero al ser ilustrado permite la representación limitada, restringida y elitista de algunos grupos. Muy bien. ¿Qué era entonces para Ostrogorsky un partido político? Ya que estamos con Ostrogorsky, permítanme terminar las preguntas sobre él. Pues básicamente para Ostrogorsky los partidos políticos eran una máquina corrupción, una máquina corruptora, una máquina de corrupción. Hay un párrafo muy literario en él donde él dice: así como antes tuvimos al príncipe y luego tuvimos a las iglesias, los partidos políticos son las nuevas máquinas esclavizantes de las personas. ¿Por qué Ostrogorsky piensa todo eso? Bueno, es algo que espero que hayan leído en la reseña, que no voy a desarrollar acá porque no acabaríamos, no podría entender que llevarme muchas horas. Se supone que leyeron la reseña y ustedes habrán leído que en la reseña se plantean lo que para Ostrogorsky eran los defectos genéticos, los defectos estructurales y los defectos funcionales de los partidos. Si eso lo tienen claro en la reseña, y la reseña son 4 cuartillas, podrían tener más o menos dominado qué piensa Ostrogorsky de los partidos y por qué los critica tanto. Una última pregunta de Ostrogorsky que viene bien ahora a pensar, porque nos sirve para plantear este puente en el que estábamos trabajando hacia la política moderna, es que aquí me consultan qué era para Ostrogorsky un político. Esta es otro vector, otra categoría que nos va a ayudar a entender el tránsito del viejo régimen al nuevo régimen. Ya vimos uno, el sistema electoral. Es una cosa muy distinta en uno y otro. Vimos otro, el tipo de Estado. Vimos otro, antes tenemos facciones, ahora tenemos partidos. Si se fijan, todos esos son como vectores o categorías que, si uno los pone en un cuadro, en una posición y en otra, nos permiten como recordar este tránsito de una época a otra. Otra categoría es la de político, porque en la política tradicional del viejo régimen
de ese siglo XIX, el político, ya sabemos, está limitado a las clases altas. Pero además, al estar limitado a las clases altas, es alguien que no cobra un solo peso por desempeñar sus cargos políticos, porque son personas terratenientes, propietarias, liberales profesionales, con profesiones liberales, que al tener resuelto lo económico, son dueños de tierras, de grandes haciendas, son dueños de profesiones, etcétera, no necesitan cobrar. Hacen un trabajo político por devoción, por atracción, por interés, porque yo diría incluso hasta por aburrimiento si quieren, porque lo material lo tienen resuelto. Son políticos, en términos de Weber, de vocación, si podemos decirle así. En términos parcialmente de Weber, de vocación. Ahorita vamos a hablar de Weber. ¿Ok? Cuando se va a aceptar que personas de la no aristocracia puedan participar para votar y ser candidatos, nos vamos a enfrentar a una situación muy simple. Los nuevos políticos emergidos de las clases populares no pueden darse el lujo de no cobrar. Tienen que cobrar, porque no pueden renunciar a su salario como obrero, como panadero y decir, bueno, ahora me voy a entregar al espíritu público y mientras tanto cierro la panadería de la que vive mi familia. Es imposible. Se necesita que cobren para que puedan tener un mínimo piso de competencia con los políticos tradicionales. Y al empezar a cobrar, ahí está el vector, vamos a pasar de lo que se llamaba el político tradicional o el político amateur, que hacía esto por gusto, por placer, por compromiso cívico, porque sentía la responsabilidad de que era su clase social la que le tocaba, a una cosa nueva que se llama el político profesional, que va a vivir la política no como un placer de amateur, sino como una profesión, una forma de hacer carrera profesional. Y una carrera profesional implica el pago. El pago, un arquitecto, un ingeniero, un profesor, un abogado. Nadie hace sus servicios profesionales por amor al arte. Cobramos. El hecho de que el político empiece a ser un gremio que cobre es lo que le va a dar su condición profesional y moderna. Esto lo podemos ver de dos maneras. Podemos entenderlo, es decir, racionalizarlo. No puede ser de otra manera. No podemos aspirar a políticos que no cobren, que lo hagan por amor a la patria. El cobro tiene incluso que ser un incentivo, tiene que formar parte de los intereses del político. Esa racionalización debe implicar también admitir el posible peligro, amenaza o incentivo negativo que va con ello. ¿En qué consiste esto? Que mucha gente, movida por el interés del cobro y de la movilidad social, un buen salario, se dedica a la política movido por eso y no tanto por el bien público. El salario debería ser un instrumento para facilitar la ocupación hacia los problemas públicos. Sin embargo, como en todas las profesiones pasa, habrá gente que en lugar de tomar el salario como un medio, tomará el salario como el fin en sí mismo. Estos para Weber serían unos muy malos políticos. ¿De acuerdo? Esto es racionalizarlo, saber que esto es así y que las condiciones modernas de expansión de la política implican esto. Lo que va a hacer, esto lo hace Weber. Weber lo racionaliza. Racionaliza es, tengamos claro que es inevitable, que supone un avance, pero que no todo es bueno. También hay un riesgo. Desde el siglo XIX, lo está viendo Weber, habrá políticos malos. ¿Por qué hay ingenieros malos? Porque hay abogados malos, porque hay gente que desde que está en una carrera universitaria, en lugar de elegir la carrera que le apasione, piensa cuál es la carrera que deja más dinero. ¿De acuerdo? Entonces, es una profesión. Eso es racionalizarlo. Ostrogorsky, y por eso es muy crítico de los partidos, porque los partidos están formados y le abren el espacio a los políticos profesionales. Ostrogorsky no lo racionaliza. Ostrogorsky idealiza la figura del político tradicional, es que no cobra,
es que no le mueve el interés y no va a aceptar esto que para él le parece una desacralización. El político está bajando de las cúspides sociales, espirituales, donde estaba antes, y empieza a ser igual que un abogado, igual que un ingeniero, igual que un profesor de barrio, un tipo que forma parte de un gremio profesional. Ostrogorsky dice, si la democracia moderna trae la desacralización del político, que el político deje de ser una minoría y pase a ser un cualquiera de la mayoría. Esto a él le parece desagradable, patético, y de ahí su rechazo a la política. Bueno, acabo de hacer un contraste entre, entre Ostrogorsky y Weber. Hay más, pero voy a aprovechar para, a partir de esa base mínima de Ostrogorsky y Weber, pasar a Michels. Y después veo si retomo algunas de las preguntas que tienen de Michels o las dejo un poquito para adelante. Michels, vamos a ver un pequeño apartado de Michels. Robert Michels, alemán, miembro del Sindicato Socialista y miembro de lo que el Sindicato Socialista va a ser una célula madre, es decir, ese sindicato que luchó por su reconocimiento político en Alemania, en una Alemania que está atravesando su propia transición hacia un Estado moderno. Alemania es un Estado que se va a consolidar hasta 1871. Vean cómo la contemporaneidad de estos procesos. Michels forma parte del sindicato y después va a formar parte de lo que se llama el Partido Socialdemócrata Alemán, formado en 1875. Al estar dentro de ese partido y al estar concretamente en el contexto del finales del siglo XIX y en adelante, lo que va a ser el contexto previo a la Primera Guerra Mundial, y el contexto de la Primera Guerra Mundial, de la cual Alemania va a ser derrotada, Michels va a publicar este libro en 1911. Son años, para el caso alemán, de una convulsión brutal. Primero, acabo de decirles, la formación del Estado, que supuso la imposición de una lógica nacional sobre muchísimos reinos, feudos, provincias que existían en Alemania. Básicamente el impulso vino de Prusia para unificar un Estado. Ningún Estado se unifica, ya hemos dicho aquí, de manera feliz o alegre. Es mucha lucha, violencia. Pero después estamos hablando también de la segunda mitad del 19, que es la segunda mitad donde el socialismo y el comunismo y el anarquismo son fuerzas importantes. De 1848 es el manifiesto del Partido Comunista y en adelante Alemania es uno de los lugares donde estas ideas arraigan y van a formar distintos grupos. La víspera de la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, donde Alemania es destruida, va a traer la imposición a Alemania desde el extranjero de la creación de un Estado democrático, porque Alemania se había formado como un imperio, el imperio de Guillermo II. Y ese imperio de Guillermo II va a ser destruido, derrotado en la Primera Guerra Mundial. Recuerden sus lecciones de secundaria. Como fruto de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, Alemania no solo es que sea derrotada y obligada a pagar todos los gastos de la guerra, es literalmente humillada. Y entre esas humillaciones es que las potencias extranjeras que derrotaron a Alemania determinan que Alemania tiene que pasar a tener una república, lo que no tenía un imperio. Entonces vean, si no es convulso que Alemania empieza a tener una república y algunas tendencias y visos democráticos, no por una autodecisión, sino por una imposición externa. Todo eso va de la mano de que durante esos años y durante lo que va a ser la República de Weimar, se va a dar la famosa, así se le llama, Revolución Alemana de 1918-1919, donde ciertos grupos socialistas y comunistas van a intentar establecer la república de los consejos comunistas. Van a ser derrotados, van a ser masacrados. Les recomiendo cuando puedan leer algo al respecto de Rosa Luxemburgo, que es el caso paradigmático del exterminio brutal de la república presuntamente democrática sobre estas
grupos, también hay que decirlo, muy radicalizados y que querían no la República Democrática, sino avanzar hacia el socialismo y hacia el comunismo. Bueno, de todo esto, de todo este ambiente, forma parte el Partido Socialdemócrata, porque el Partido Socialdemócrata alemán es el partido socialista. Y va a estar en medio de estas tensiones y va a tener que definirse de una u otra manera. Voy a resumir muy groseramente porque es más rico el contexto, pero piensen ustedes así en este resumen minúsculo, que una de las tensiones más importantes para este partido socialista es entre una ala muy radical que le exige que este partido, eso, se radicalice, que se vaya más a la izquierda, al punto de buscar la revolución por las armas, siguiendo los principios más dogmáticos, más ortodoxos de la lucha de clases. Había un grupo ahí, el espartaquista, del que formaba parte Rosa Luxemburgo, que estaba en esta ala más radical, que era una ala que, siguiendo los postulados internacionalistas, le exige al partido rechazar la guerra mundial. Porque en la guerra mundial el país Alemania va a confrontarse a otros países. Pero para la ala internacionalista eso supondría el enfrentamiento entre proletarios del mundo. Y la apuesta era la contraria, proletarios del mundo unidos. Pero en la guerra mundial, pues ustedes saben, los países mandan a los obreros, a las clases bajas, a las trincheras, a matarse. Entonces, esa es una tensión tremenda. Si este partido debiera defender a Alemania y tener esta postura germana, nacionalista, y entonces apoyar los presupuestos de la guerra, votar a favor de que los soldados alemanes vayan bien armados a pelear contra los ingleses y franceses, o esta segunda postura de internacionalismo proletario, que es negarse a la guerra, evitar que Alemania participe del conflicto bélico. Ese es un conflicto tremendo. Otro conflicto tremendo, si este partido debiera participar o no de las elecciones democráticas, del nuevo juego electoral, del nuevo sufragio empleado, si debería organizarse, hacer campaña electoral, presentar candidatos, estimar el parlamentarismo como una posibilidad, es decir, llegar a tener miembros parlamentarios de su partido. Esa es una opción, que sería un poco la opción, digámoslo así, de la electoralización de la lucha. El partido debería dejar de pensar en las armas y empezar a pensar en los votos. Debería dejar de pensar en las piedras. Este es un libro muy bonito de Przeworski que se llama Paper Stones, papeles de piedra. Una cosa son las piedras, las armas, la postura radical. Y otra cosa es la electoralización, donde las piedras se convertirían en boletas electorales. Tratar de luchar no con los fusiles, sino mediante las campañas electorales para aprovechar la democracia y lograr tener representantes en el Parlamento. Esta postura, si la primera es considerada revolucionaria, esta segunda es considerada reformista. Si la primera es considerada radical, esta segunda es considerada moderada. Si la primera es considerada intransigente, esta segunda es considerada democrática. El Partido Socialdemócrata Alemán, por estas y muchísimas más tensiones, me las ahorro porque no acabaríamos, y básicamente por un cálculo que hicieron sus dirigentes pensaron que no estaban dadas las condiciones para ganar una revolución armada. ¿Por qué? Porque el ejército, los cuerpos armados, las policías estaban del lado del gobierno estatuido, es decir, de las clases en el poder, de las clases altas, del statu quo. Y del otro lado podría haber fervor, podría haber deseo, podría haber muchos sueños ideales, pero la revolución no le iban a ganar con eso y con piedras. Entre otras razones, ese cálculo, sumado al cálculo de que en las primeras y en las sucesivas elecciones al Partido Socialdemócrata no le va tan mal, progresivamente irá ganando diputados, esos cálculos le permitirán al partido pensar, bueno, quizá sin necesidad de destruirlo todo, de incendiarlo todo, sino ingresando a las instituciones del régimen, podemos incidir en el cambio de algunas cosas. Claro, será un cambio gradual,
reformista porque es ingresar a las instituciones del propio capitalismo. Aquí hay un vínculo que ya vimos en un audio anterior, que es el vínculo entre capitalismo y democracia. Al renunciar al sueño de destruir el sistema y crear un sistema revolucionario comunista, lo que están apostando ellos es a un capitalismo de Estado, a un capitalismo diferente, un capitalismo que esté afectado e influido por políticas socialistas. Esto es lo que van a hacer los socialdemócratas finalmente. Pero para hacer esto, van a tener que instrumentar algunas medidas que Michels, como es un miembro de este partido y lo va a poder ver con sus ojos, unas medidas que él va a encontrar contraproducentes. Estoy resumiendo mucho, pero la primera es obvia. Si queremos competir, tenemos que organizarnos. No podemos competir desorganizadamente, haciendo esfuerzos separados, desagregados, contradictorios. Tenemos que organizarnos. Y formar una organización partidaria fuerte supone, sobre todo, entre muchas cosas, centralización. Crear una organización que deje de ser espontánea, que deje de ser libre, que deje de ser irregular y que empiece a ser disciplinada. Disciplinamiento de la organización, porque necesitamos funcionar como un cuerpo unido, como un cuerpo colectivo. Pero para crear una organización así, piensen ustedes, hay que tener un organigrama, hay que tener ciertos patrones de comportamiento, hay que tener unas reglas firmes, hay que tratar que la organización se institucionalice, hay que tener unos líderes, porque no todos pueden ser líderes al mismo tiempo, hay que establecer un esquema de trabajo, una división social del trabajo. No todos pueden ser líderes, no todos pueden ser voceros, no todos pueden ser cuadros bajos, no todos pueden ser militantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto necesariamente supone pasar de la masa, imagínense ustedes una masa en el zócalo, libre, espontánea, y cuya mayor riqueza es eso, la espontaneidad, a, digámoslo así, el encuadramiento de esas masas bajo una organización que se encargue de disciplinarlas. Y volvemos al mismo punto. Weber dirá, es inevitable, no se puede hacer otra cosa. Si quieres que la masa tenga poder, hay que organizarla. Weber lo ve desde el punto de vista racional diciendo, no hay modo, es el medio. Puede ser un medio que tenga problemas, pero es un medio inevitable. Michels, que tenía su corazón comprometido con la idea más revolucionaria, con la idea de un cambio más profundo, va a ver en estos medios un pecado, un cáncer. Va a ver el inicio, algo así como el huevo de la serpiente. Al establecer estas nuevas formas organizativas, en lugar de ser una organización democrática, espontánea, libre, empezaremos a ser una organización cada vez más oligárquica. Y ahí viene su famosa frase. Quien dice organización, dice oligarquía. Es decir, en el momento en que buscamos patrones organizativos, como los patrones organizativos por definición supone la distinción entre el líder y el seguidor, ya eso, para Michels, sería el inicio de la oligarquía. Porque Michels, y esto es algo que por ejemplo Weber estaría totalmente en contra, Michels tiene una idea de democracia directa. Esta es una pregunta que me hacían, ya la responde de una vez. Para él la democracia debe ser directa o no será. Es una democracia inspirada en Rousseau, es decir, que no haya distinción entre representante y representado. Pero en una organización masiva, burocrática, que es un sindicato que después se conforma en partido, esa situación es imposible. Y el propio Michels, en lo que ustedes leyeron, dice, durante algún tiempo el partido intentó que los cargos fueran por sorteo, para que de esa manera todos de algún momento fuéramos representantes. Pero fue un desastre, fue un despelote, porque si tú sorteas los cargos, partes de la premisa que todas las personas tienen las mismas capacidades. Así que si sale Juan, Pedro, Luis, no pasa nada. El sorteo no afecta. Pero la realidad es que en un partido que en su momento de esplendor, como fue el socialdemócrata, llegó a tener varios millones, no es posible creer que todos esos millones son igualmente de valiosos en términos políticos, es decir, que tienen las mismas capacidades, que tienen los mismos talentos, las mismas experiencias. No es así, no es así.
No podemos ser ingenuos y pensar eso. El propio Michels reconoce, hemos tenido que pasar a la elección de representantes. Pero para él en ese momento, la elección de representantes ya significaría una distinción entre el líder y la base, la masa. Y el líder empezaría a vivir, por ser líder, de una manera diferente a como vivía cuando estaba en la masa. El líder empezaría a acceder a una forma de vida, porque va a tener un salario diferenciado, que como vive la masa. Y con estas formas distintas de vida, Michels decía, los nuevos líderes, al desprenderse de la masa, experimentan una forma de vida nueva de la que ya no van a querer bajar. Y por lo cual van a estar dispuestos a lo que sea con tal de permanecer por encima de la masa. Eso va a ser el principio de la oligarquía. ¿Ok? Entonces, Michels va a terminar muy decepcionado de que el partido, obligado por la competencia electoral, porque si tú vas a competir electoralmente, lo vas a hacer para ganar. No vas a hacerlo para ver cómo me va, o por testimonio, o por simplemente porque lo importante es competir, no ganar, con espíritu deportivo. Evidentemente no. Si se va a competir electoralmente, se va a competir para ganar. Pero para ganar tienes que tener una organización y una estrategia. Tienes que mandar a los mejores candidatos. No puedes mandar a un candidato tartamudo, ¿no? Por favor. Entonces tienes que dejar al candidato carismático, al más preparado, al de más experiencia. Y esa generación de cuadros valiosos empieza con estos procesos de distinción de la militancia. La militancia deja de ser una masa amorfa, donde todos serían lo mismo y valdrían lo mismo, a una masa disciplinada y organizada en términos jerárquicos. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, o el desafío, mejor dicho, porque viene junto con pegado, de la electoralización. Si yo estoy dispuesto a competir electoralmente, necesito organizarme, y organizarme supone establecer reglas, normas, jerarquías dentro de una organización que empezará a ser burocrática. Burocrática es establecer procedimientos, normas, instancias, organigramas, ¿sí? Que van a funcionar con ritmos pautados, establecidos, estatuidos. Bueno, todo eso, insisto, fue del desagrado de Michels. Aprovecho, ya que nos metimos a Michels, a atender algunas de sus preguntas. ¿Qué es una organización? Bueno, ya lo acabamos de mencionar. Para Michels, una organización básicamente es una necesidad de la vida política moderna. Eso lo subrayaría también Weber y lo subrayaría también Ostrogorsky. Pero además, como Michels lo ve desde donde lo ve, una organización es el disciplinamiento para él perjudicial y oligárquico de la acción política. Ya vimos lo de la tendencia también a la oligarquía. Voy a ahondar aquí en lo que Michels consideraba los factores causales de la creación de una oligarquía. Esto está en otro capítulo, pero creo que lo puedo resumir muy rápido. 1. Un factor técnico. Factor técnico quiere decir la necesidad de la división social del trabajo. En una organización masiva, piensen ustedes en la universidad, en la UACM, no todos pueden ser conserjes, no todos pueden ser profesores, no todos pueden ser directivos, no todos pueden ser rectores, no todos pueden ser consejeros, no todos pueden ser profesores, no todos pueden ser alumnos. Hay una división social de trabajo. Y la división social del trabajo supone especialización, y la especialización supone además diferenciación de capacidades, aptitudes y talentos, ¿sí? Entonces, eso para Michels ya era un germen de la oligarquía, porque en esa diferenciación, además de la diferenciación, es jerarquización. No vas a pagarle lo mismo a un rector universitario que a un profesor. Las funciones, las responsabilidades son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, pero esa jerarquización hace esta diferencia entre los que pasarán entonces a tener posiciones de liderazgo y otras posiciones más bien relacionadas con la base. Luego, dice Michels, un segundo factor causal que lo plantea en otro momento es la necesidad de las masas de tener líderes.
Michels observa eso. Las masas parecieran, en lugar de rechazar los liderazgos y tratar de buscar la autogestión, parecieran necesitar siempre la figura de líderes, muchas veces mesiánicos, muchas veces demagogos, que les indiquen los caminos a seguir, porque finalmente un líder resuelve el problema de, bueno, ¿y qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Quién toma decisiones? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? ¿Sí? Entonces, él encontraba esa causa que le llamaba, si la primera le llamaba una causa técnica, a esta le llamaba una causa psicológica. Y está hablando de las masas alemanas. No estamos hablando de las masas mexicanas, costarricenses. Es un fenómeno universal. Está planteando un problema que se empieza a ver en la política de masas, en la política moderna de masas. Sí, porque a veces está este error de pensar, no, es que en México tenemos la política mala que tenemos porque nuestras masas son, el pueblo no está educado. Estamos hablando acá del pueblo alemán que después va a seguir a Hitler. Y podemos hablar del pueblo italiano que después va a seguir a Mussolini. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de que el pueblo mexicano sea el peor, estamos hablando de que un problema congénito de la democracia de masas es el propio comportamiento de las masas y su eventual seducción por líderes carismáticos. Tercera y última causa. Esta causa le llamaba a Michels en algún momento algo así como una causa conspirativa. ¿A qué se refiere eso? Que los líderes, una vez que son líderes y que se reúnen en lugares donde no tienen acceso las masas, sus militantes, sus seguidores, que participan de instancias y gozan de ciertos privilegios que como líderes tienen, es probable, dice Michels, o muy probable, y otra vez está pensando en líderes alemanes, pero vean cómo esto puede generalizarse, que esos líderes desarrollen una conciencia colectiva de grupo, se den cuenta que forman una clase política con niveles de vida diferenciados y privilegiados y pues piensen, está bueno aquí y estaría bueno no volver a bajar. Y por lo tanto estaría bueno establecer los mecanismos, sean buenos, sean malos, formales o informales, para mantenernos acá. Es más, nosotros nos convertimos en algo así como los patrocinadores de los que suban. No todos pueden subir, porque si suben mucho nos van a bajar. Empieza a haber un fenómeno que va a prohibir, o no prohibir, va a obstaculizar lo que sería una circulación democrática de las élites, que suban y bajen muchos, y empieza a darse un fenómeno distinto que es más bien una circulación patrocinada y oligárquica de las élites. No se puede subir si no tienes contacto arriba. Y los de arriba duran muchos años. Piensen ustedes en lo que duran los dirigentes sindicales mexicanos. Esos dirigentes sindicales que, como Carlos Monsiváis decía para burlarse, eran algo así como democráticamente perpetuos, ¿no? Don Perpetuo 1, Don Perpetuo 2, porque ese es el fenómeno de la conciencia del privilegio. Así le llamaba a esta tercera causa Michels. Muy bien. Ley sociológica. Otra pregunta es, ¿a qué se refiere con la idea de la ley sociológica? Bueno, Michels le llamaba ley sociológica a la tendencia empírica que él observó en su partido. Yo observo que cuando la organización se consolida, la organización tiende a dejar de ser democrática y cada vez ser más oligárquica. Yo observo que cuando los dirigentes han conquistado el poder, tienden a no querer soltarlo y a enclaustrarse en ellos como una clase oligárquica. Eso que es una tendencia empírica, un patrón de comportamiento que él veía, una regularidad. Él, a partir de un solo caso, de manera un poco excesiva, le llamó ley. Ley es como pasar a decir, bueno, esta tendencia que yo veo en un solo caso, creo que se puede observar en muchísimos más casos.
Y si se observan muchísimos más casos, entonces ya no solo es una tendencia de un caso singular, sino que pasa a ser considerada una ley probabilística. Recuerden ustedes que en ciencias sociales las leyes son patrones de comportamiento más o menos generalizados. Y decimos más o menos porque son probabilísticos. No podemos nunca decir siempre de lo siempre, pero sí es una tendencia más o menos constante, una regularidad más o menos pautada. ¿De acuerdo? También ya hablé un poquito de la teoría de la circulación de las élites y cómo esto se veía obstruido por la oligarquización del partido. Estoy terminando básicamente con todas las preguntas ya de Michels para pasar y con esto acabar con las preguntas a Weber y a Duverger. Bueno, hay una pregunta de Weber que es un poco larga porque me dicen, aclare mejor la lectura porque está complicada. Sí, es una lectura complicada. Yo les he pedido que la lean sin prisa, que la relean. Es una lectura que yo la he leído, lo he releído como 6, 8, 9 veces y cada vez, a veces entiendo menos y sin embargo me gusta más, porque esos son los clásicos. Los clásicos no nos resuelven las cosas, sino que nos meten en camisas de varas y nos ponen más problemas. Lo que me interesaba de Weber, porque son muchas cosas, lo sé, básicamente ya ha salido un poquito en la charla. La idea del político profesional, la idea de la racionalización. A ver, una cosa es que también me parece anterior que debía haber dicho. Yo les pedí que leyeran El político y el científico porque es una conferencia muy fácil. Aunque sea larga, está bien escrita y se puede leer en 5 o 6 sentadas. Se puede leer en 5 o 6 horas, en distintos momentos, así sentaditos, sin prisa. Pero si les interesa también, y está en nuestra carpeta, tiene páginas también muy puntuales sobre los partidos, si quieren menos largas, en el libro, su famoso libro, Economía y Sociedad. Eso lo tendremos que discutir en otro momento porque ahora ya no habrá chance. Pero que sepan que además de lo que leyeron en El político y científico, también está Economía y Sociedad y eso lo tienen en la carpeta. Ahora, del político y el científico, de tantas cosas que trata, me interesaba un poco que observaran cómo, como un testigo implicado, él nos dice en una parte, yo veo que partidos hay de todo tipo. Veo que hay partidos patronales, les llama, partidos doctrinarios, partidos ideológicos, partidos que se mueven por intereses, partidos que se mueven por afectos. Nos está diciendo una cosa muy simple. Cuando se abre el sistema electoral y con la apertura democrática del sistema electoral se abre un espacio nuevo de competencia que va a ser ocupado por una organización nueva, burocrática, masiva, llamado Partido Político Moderno, no cabría esperar, es un error si lo pensamos así, que todos los partidos fueran de la misma manera. Y mucho menos, si ya aceptamos eso, esperar que todos de la misma manera fueran lindos, hermosos, ideológicos, programáticos, generosos, patriotas y formaran una edad de oro. ¿Se acuerdan que con esa primera idea empezamos? Pues Weber nos está hablando del siglo XIX y nos está diciendo, yo lo que veo es que como suele pasar, pues hay partidos de chile, moronga, fresa, de todo tipo, ¿no? Porque las motivaciones para formar estos partidos pues son muy distintas. Desde alguien que forma un partido movido estrictamente por intereses pragmáticos, por intereses de la corrupción, porque ve ahí una estrategia, un catalizador para conquistar posiciones de manera autointeresada, está movido incluso por la riqueza material que puede obtener. Hoy día muchos partidos son así, pero ya lo eran en su momento inaugural. Pero también dice Weber, también veo grupos ideológicos, grupos que les mueve un programa abstracto, algún tipo de ideología y que realmente están bien poco interesados en las prebendas materiales, les mueve una utopía. Hay otros grupos que se mueven por afectos. Estos ni siquiera les parece interesar mucho la corrupción, pero básicamente es un grupo que tienen lazos
de hace muchos años, personales, que son grupos políticos que hacían ya política tradicional y ahora intentan evolucionar, pero básicamente lo que los mueve no tiene una gran ideología, pero tienen una gran confianza personal. Quizás son algunos notables de la sociedad que van a seguir participando. ¿Sí? Lo que quiero poner es la paleta muy amplia de motivaciones para formar partidos que van a producir muy diversos modelos de partido. Esto siempre fue así. ¿Sí? Entonces es importante no perder de vista esa pluralidad, porque cuando veamos el tema de la crisis, mucho de la crisis se entiende como la crisis de un modelo de partido. Pero no fue solo el único modelo de partido. Quizá ese modelo de partido, que quizá en algún momento dado fue el mejor o el que más nos parecía satisfactorio, ese está en crisis. Pero eso no quiere decir, por lo tanto, que todos los partidos políticos estén en crisis. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una cosa de Weber que me interesaba mucho. Otra cosa que me interesaba muchísimo es, ya salió, solo lo reitero, esa racionalización que ustedes van a encontrar en Weber. Weber va a ser un defensor de los partidos a pesar de sus defectos. Va a ser un defensor de los partidos que para defenderlos, vean qué estrategia tan interesante, lo primero que hace es subrayar todos sus defectos. Como que curado de espanto nos dice, a pesar de todo esto, son absolutamente indispensables porque nos guste o no, y miren que Weber era un burgués bastante, en algún sentido, aristócrata, estaba muy consciente de que el siglo venidero era el siglo de las masas y de las organizaciones populares. Así que, haciendo poco drama, Weber le diría a Ostrogorsky, a quien leyó, lo cita en su texto, y a Michels, a quien conocía personalmente, les diría, ya bájenle, ¿sí? Son unos dramáticos, se tiraron al suelo. Ya me imagino a Weber leyendo a Ostrogorsky y diciendo, no, se mató con esta frase, porque Ostrogorsky es muy, muy dramático en algunos momentos, ¿no? Weber está en el otro extremo, es un teórico de la racionalización, de la inevitabilidad de la política moderna de masas, con todo y sus problemas y prejuicios. Aquí les va hablando, pensando en clásicos, un clásico que planteaba muy bien esos problemas. Decía Borges, vuelvo a Borges, decía, la democracia es un abuso de la estadística. Porque ahora resulta, pero no pierdan de vista que Borges, como Ostrogorsky, está lejos de ser un demócrata, es un conservador. Como conservador decía, porque ahora resulta que va a ser mejor un sistema de gobierno por el solo hecho que estadísticamente más personas quieran una cosa que otra. ¿Sí? Están planteando un criterio ellos muy cualitativo, muy de la sustancia de las cosas. Están planteando lo que va a ser un dilema de la democracia moderna de masas. Es el dilema de la diferencia y a veces la oposición brutal y a veces, sin embargo, la posibilidad de reconciliación. Ese es el tema, que no está dado que tenga que ser de una u otra manera, dependerá de cada comunidad política. Bueno, el tema de la diferencia gradual o polarizada o eventualmente el acercamiento o quizá el mayor alejamiento entre lo que se llama el número y la calidad. El número, la estadística, la mayoría, no la calidad, la razón. ¿Sí? Ustedes saben que no necesariamente lo más popular es lo más sustantivo, lo más racional. Ahí hay una tensión, porque si nos quedáramos en la defensa, si viéramos esto como blanco y negro, si quisiéramos evitar su conflicto, tenemos una de dos. O nos quedamos como quería Ostrogorsky y como quería Borges, con lo estrictamente racional, y a partir de un principio que diría una discusión en la medida en que más participantes tenga, es una discusión de menor calidad. A partir de esa idea aritmética, cuando la discusión se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, bueno, pues termina perdiendo valor y ya discutimos cualquier cosa. Si nos quedamos con esa idea, habría que decir con Ostrogorsky que vuelvan los déspotas ilustrados. Pero si nos quedamos con la otra, olvidémonos de las razones, olvidémonos de las sustancias. Lo que la mayoría que quiera, pues eso ya no es democracia, eso ya es plena demagogia.
Sería la tiranía de las mayorías que tanto temía Tocqueville. Lo que tenemos para evitar estos extremos es entender que la democracia de masas viene con este conflicto, con este problema y este dilema constitutivo entre el número y la razón. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos da Weber. Eso es lo que nos permite Weber entender, porque Weber, en eso que leyeron ustedes, a diferencia de Ostrogorsky, va a hablar mucho de lo que él llama la desdramatización del mundo, la desmitificación, el silencio de los dioses. Son unas metáforas hermosas para decirnos, la política moderna es esto. Podrá ser quizá poco mágica. No podemos ir creyendo en la existencia de valores absolutos, donde haya políticos que digan, tenemos que apoyarlos a ellos porque ellos conocen los valores absolutos. Eso dejó de existir en la política moderna, porque el avance de la ciencia, el avance de muchísimos progresos nos han hecho entender que la política no tiene un sustento divino, tiene un sustento mundano y se construye en base a mayorías, argumentos y razones. Y todo esto es una ensalada sumamente conflictiva. Eso está en Weber. Duverger, nuestro último clásico de 1951. Dos preguntas sobre Duverger. ¿Qué diferencias hay entre los partidos de creación exterior e interior? Bueno, para responder esto muy puntualmente, la primera cosa que tenemos que tener claro es creación exterior e interior con respecto a qué. Rápido. Exterior, para Duverger, en los términos de Duverger, es creación exterior con respecto al Parlamento. Y volvemos a Sartori. Si el Parlamento del siglo XIX es un Parlamento todavía bajo monarquías mixtas, equilibradas, pero no democráticas, ¿quiénes podrían formar parte de este tipo de parlamentos? Respuesta, muy rápido, las élites. Entonces, ¿quiénes están afuera del Parlamento? ¿Quiénes no son élites? ¿Quiénes son externos a ello? Las masas, los excluidos. Partido de creación externa es un partido que se crea por afuera del Parlamento a partir de todas estas masas excluidas y que por lo tanto ya nos podemos hacer una idea de lo diferente que va a ser del partido que se cree desde adentro del Parlamento. Los de creación interna están creados, como su nombre lo dice, a partir de parlamentarios que ya estaban dentro de la política tradicional y que el tipo de partidos que unos parlamentarios aristócratas van a crear, pues imagínense ustedes, va a ser muy difícil, muy distinto del tipo de partidos que sindicatos masivos, burocráticos, socialistas van a crear desde fuera. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque organizativamente esto ya marca lo que para Duverger es una huella del origen, ¿no? Una huella, el momento fundacional del partido. ¿Por qué el partido que creció y nació dentro del Parlamento no es tan radical, no es tan socialista, no es tan masivo, no tiene una organización tan disciplinada? Bueno, pues porque mira de dónde nació, quiénes son, cómo es su huella fundacional, cuál fue en su infancia. Y viceversa, ¿por qué el otro sindicalista lleno de masas que antes eran excluidas, que tienen una ideología socialista que los aglutinó, por qué no pueden ser más elegantes o tener unos procedimientos menos vociferantes? Bueno, pues mira su huella fundacional, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque en las últimas 2 páginas de Duverger, y no lo voy a hacer ahora porque se los voy a encargar de trabajo y lo pueden usar para su examen, en las últimas 2-3 páginas va a plantear las diferencias organizativas de los partidos de creación externa y de los partidos de creación interna. Me gustaría que lo leyeran con calma y se den cuenta que pueden construir un cuadrito donde van a aparecer 4 o 5 diferencias organizativas que se desprenden del origen de los partidos. Eso es lo más interesante de Duverger. Esta conjetura que él tiene. Los partidos no tienen diferencias nada más porque sí, nada más por capricho de los líderes o por de manera accidental o de manera inexplicable. No, los partidos son organizaciones cuyas organizaciones son diferentes entre sí por distintas razones históricas, concretas, que se pueden rastrear y se pueden averiguar. Eso es lo que ofrece Duverger. Por favor, se los encargo que lo revisen. Última pregunta de Duverger para cerrar con las preguntas.
¿Cuál es la importancia de los comités electorales en la evolución de los partidos? Clave, es muy clave porque Duverger lo dice de manera muy sintética, y didáctica en una paginita. Un partido moderno, aquí está la diferencia. Esos partidos que se dan solamente después del siglo XIX, solamente cuando la ampliación del sufragio va a ser necesario que se inventen. Fíjense, tiene dos células madres. La primera célula madre, Duverger le llama grupo parlamentario. El grupo parlamentario ya existe en la política tradicional, porque puede ser perfectamente ser un grupo parlamentario de esos de creación interna. Ya está, ya viene, el parlamento viene desde el siglo XII, ya existe. ¿Ok? Tenemos el grupo parlamentario, ese ya existe. Pero con la ampliación del sufragio, el grupo parlamentario se va a ver obligado a crear una cosa que antes no necesitaba. Si antes el régimen era censitario, para buscar el voto, los grupos parlamentarios presentaban candidatos que aspiraban a ser parlamentarios y básicamente buscaban el voto en reuniones cortesanas, en pequeñas reuniones entre grupos que se conocían, apelaban a la confianza que había entre ellos, vota por él porque él es el hijo del notable médico que hay en la ciudad. Y pues básicamente eran unas, digamos así, unas microcampañas no necesitadas de mayor cosa que algunas eventuales y esporádicas reuniones donde se pedía el voto porque nosotros conocíamos ¿no? la lealtad o la calidad personal de este notable. Bien, pero ya, eso ya no va a ser posible. Se amplía el sufragio. Hay que ir a buscar y pedirle el voto a un montón de gente que estaba fuera de los circuitos tradicionales de la política, de los circuitos elitistas. Hay que ir a buscar el voto ahora hasta por debajo de las piedras. Hay que organizarse de una manera diferente porque ya no nos va a alcanzar con la forma en que lo hacíamos antes. Esa nueva y emergente organización para casos de masividad política se le va a llamar comité electoral. Es decir, un comité creado ex profeso para buscar el voto entre las masas. Un comité con características que antes no eran necesarias, características inéditas, durabilidad, masividad, disciplinamiento, un montón de características que vienen dadas por la necesidad de ir a buscar el voto entre las masas. Le podemos llamar comité electoral, así le llama Duverger. Le podemos llamar aparato partidario, también algunos le llaman así. Otros le llaman la organización burocrática. Es algo que no existía, que se va a crear fuera del Parlamento para buscar los votos nuevos que se necesitan. Y esto nuevo, insisto, es efecto de la reforma del sistema electoral. Ahora, cuando la célula madre 1, con el grupo parlamentario, y la célula madre 2, comité electoral, trabajan coordinadamente, los dos forman una organización, ya sea porque el primero, el creación interna, el grupo, crea un comité que tiene que estar asociado al grupo o viceversa, porque el comité nace de afuera y gana diputados que van a formar un grupo parlamentario y va a estar relacionado con el comité externo, ¿verdad? Bueno, cuando se da esta coordinación permanente entre el grupo interno y el grupo externo, el grupo parlamentario y el grupo burocrático, organizativo, electoral, esa coordinación, ese vínculo entre dos células se va a llamar partido político. Y eso es propio, insisto, de la política de masas moderna. No perder de vista eso, porque en algún momento, por ejemplo, Weber, es común que a veces suceda, no es un error, es un uso más amplio del concepto, más laxo. A veces dicen partidos en la etapa griega, a veces Weber dice partidos en la época de Maquiavelo. Bueno, le está llamando partido a lo que en estricto sentido aquí vimos con Sartori y con Burke era una facción, porque no salía del mundo parlamentario. Nosotros le empezamos a llamar partido político moderno a esta unión entre dos células que fueron necesarias de asociarse y coordinarse por las reformas del sistema electoral y que además la reunión de estas dos células va a empezar a tener las características organizativas burocráticas que acabamos de ver con Ostrogorski y con Michels.
durabilidad, permanencia, es algo que va a durar incluso entre elecciones, que es algo que le molesta muchísimo a Ostrogorsky y a Mikkels. Ellos estaban acostumbrados a que las facciones o las ligas o las asociaciones solo existieran cuando venía la elección. Unos meses antes nos juntamos para presentar unas propuestas. El partido va a existir en elecciones y entre elecciones, porque va a seguir existiendo en estos periodos electorales como una organización burocrática estable. Para Mikkels esto va a ser un fallo y no le gusta porque va a decir, el partido va a dejar de, va a haber nacido para ser un medio para conseguir fines y se ha convertido en un fin en sí mismo, porque ahora resulta que el mayor fin del partido va a ser su propia sobrevivencia. Mikkels eso lo va a ver como corrupción. Weber le va a decir a Mikkels, Mikkels, por favor, no te tires al suelo, maestro. Así debe de ser, no es posible que sigamos actuando como un siglo atrás. Panebianco, a quien ustedes también ya leyeron, tiene un pie de página contra Mikkels, donde dice es que Mikkels no entiende la política moderna. No se le puede pedir ahora a un político que sea un político ocasional, sino que los políticos modernos, porque es su chamba, no pueden hacer otra cosa. Más nos vale que se dediquen de manera completa, profesional, a la política, porque si no, peor, se meten de académicos a la UACM y nos va a todos como en feria, ¿no? Entonces, pero eso parte, vuelvo a beber, de la desacralización del político moderno. El político es un miembro de un gremio, como todos los demás también lo somos. Bien, aquí terminamos con sus preguntas de Duverger y con todas las preguntas que me hicieron. Miento, estoy dejando de lado algunas preguntas extras que me mandó Yadira. Bueno, voy a revisarlas porque hay algunas que se empiezan a responder ya con lo que hasta aquí he mencionado y quizá algunas que merecerían más desarrollo. Le pido en este caso particular a Yadira que me permita volver a revisarlas porque lo más fácil sería, bueno, ya está, más o menos están respondidas. Quiero darme la oportunidad de volver a verlas y si necesito, le mandaré a Yadira con copia a ustedes algunas respuestas más precisas a algunos aspectos particulares. Hago esto para no alargar más este audio que ya se alargó bastante y para cerrar con lo siguiente. Aquí acabamos con el audio de la clase y empezamos con un último aspecto que es básicamente en 2 minutos llamarle su atención a lo que viene. Igual esto ya se los envié por correo electrónico, se los voy a volver a enviar. A partir de hoy, a partir de ayer, del martes 5 y hasta mayo 15, nos quedan 4 clases. He decidido comprimirlo para darles mayor tiempo de elaboración para su examen. Estas 4 clases implican lo siguiente. De ayer martes a este viernes, el texto de lectura es el de Otto Kirchheimer, ya lo tienen, el partido Catch-all. Con ese texto de lectura les envié un texto de análisis del partido Catch-all, es decir, un texto que analiza el texto de Kirchheimer, un texto escrito por mí. Esas 2 lecturas, la de Kirchheimer y la mía, que debería ayudar a que la lectura de Kirchheimer fuera más clara, quiero que lo hagan de ayer a este próximo martes. Esto me permito decirlo así, aunque suene un contrasentido de ayer, porque se los envié desde la semana pasada. Luego, la siguiente lectura es la de Katz y Meyer, que les envié el PDF y va a ser la misma situación. También ya les envié el PDF de un texto mío sobre Katz y Meyer. Ahora, esto lo hacemos así, insisto, no solo por una razón de que tengan más tiempo para elaborar su examen, sino también porque con este último bloque, aquí vamos a fusionar bloque 4 y 5, nos interesa, después de ver a los clásicos, cómo la idea que
de los partidos tenemos, sobre todo lo que Duverger nos plantea después del nacimiento, la supuesta idea de un partido de masas, va a entrar en evolución como era inevitable y en cambio, y esto lo vamos a ver a partir muy reducidamente, de manera por supuesto insuficiente, a partir de dos modelos de evolución del partido de masas de Duverger. Uno es el partido Catch-all o el partido Agarra Todo de Kirchhammer, donde leemos no solo al autor, sino un análisis sobre el autor, y una presunta nueva y más reciente evolución hacia lo que Katzimer llaman el partido Cártel. El mismo caso, leemos directamente a Katzimer y luego leemos un texto sobre ellos. La idea del cambio social, después de ello, después de estas lecturas, la vamos a ver la última sesión, mayo 15, con el texto de Norbert Lechner, que ya les envié también por correo electrónico. Ya lo tienen, les envié el PDF, lo tienen. Pero esta idea de cambio social, y me permito ahora anunciarlo, por correo les voy a enviar algunos otros textos para que ustedes puedan nutrir más la riqueza de la idea de cambio social. Si tuviéramos tiempo y estuviéramos en condiciones normales, en clase yo esto les suelo dar 3 o hasta 4 clases solamente de cambio social antes de meternos a los autores de partidos. Ahora no lo tenemos, así que bueno, tenemos que ajustarnos. Tienen el libro que yo les pasé, el libro de Con el ánimo perplejo. Por favor, si leen la parte final de la primera parte y leen toda la segunda parte y también la tercera, hay mucho de la idea del cambio social, que es lo que quiero que discutamos acá. Y les voy a enviar además una ponencia, una conferencia con una ponencia del doctor Fernando Escalante sobre su librito y sobre su trabajo del neoliberalismo, porque ahí van a encontrar también muchas ideas de cambio social. Y además les voy a enviar, por cierto, un video donde el doctor Ángel Cermeño hace su propia síntesis del trabajo de Escalante. Esto que estoy diciendo, Cermeño, Escalante, el libro Con el ánimo perplejo, se entiende que son lecturas complementarias, que son lecturas para que ustedes puedan enriquecer sus recursos, sus ideas, sus imágenes sobre lo que aquí llamamos cambio social. La idea que estamos trabajando esta semana y la próxima es que, dado cierto cambio social, por eso necesito que hagan todo lo que puedan leer para que se hagan una imagen de qué estamos refiriendo cuando decimos dado cierto cambio social. Las características de este cambio social serían un contexto catalizador de un cambio partidista. En este muy reducido y limitado caso, ese cambio partidista lo estamos viendo en función a el tránsito del partido de masas al partido Catch-all, Kirchhammer, y al partido Cártel, Katzimer. ¿De acuerdo? Entonces, si recuerdan ustedes, creo que lo podrán recordar, muchas veces lo pusimos en el pizarrón, que un esquema de trabajo iba a ser el vínculo cambio social -- cambio partidista. Ya llegamos a ese momento, ya empezamos a trabajar esas lecturas, ya sé que las están haciendo, sus preguntas me hacen ver lo serio que se están tomando esto. Y yo solo me tomé este par de minutos extras como para volverles a recordar un poco la pintura de esta última estación de nuestro curso. Ya estamos terminando, nos quedan 1, 2, 3, 4 sesiones. El mayo 15 responderé las últimas preguntas que tengan de Kirchhammer, Katzimer y Lechner. Y no solo responderé sus preguntas que me enviarán ustedes en mayo 15, sino que también yo les enviaré su examen. ¿De acuerdo? Así que les agradezco un montón. Es increíble, pero ya estamos más cerca de terminar. Ha sido un tiempo raro, difícil, lento, confuso, pero como todo pasa y ya nos encontramos más cerca de ese momento final donde les enviaré el examen después de que terminemos con estas últimas lecturas y tendrán un tiempo para la realización del mismo desde su casa. Me lo enviarán y yo lo revisaré y les enviaré notas finales. Ya falta muy poco, por favor, no se distraigan todavía con lo del examen y terminen de hacer lo que en realidad ya son muy poquitos textos de trabajo. Bueno, hasta aquí por hoy. Muchas gracias.
Cuídense mucho, guarden todas las prevenciones posibles. Estamos esta semana y la próxima en el pico de contagios, así que no sean descuidados, no sean insensatos y guárdense si esto les es posible. Mis mejores saludos para ustedes y su familia. Que estén muy bien. Hasta el siguiente audio. Chao.